Hola, buenas noches, gracias por acompañarnos, bienvenidos, aquí comienza Zona Franca, es un placer saludarlos, una noche para hablar de pandemia en Colombia que además de muertos por el muy trágico COVID-19 trajo una catástrofe económica de la que aún seguimos padeciendo sus estragos. Millones y millones de colombianos que se quedaron sin ingresos para suplir sus necesidades básicas, las más elementales, como tener un plato de comida en su mesa o una cama para dormir. Por eso, en ese contexto, un gobierno de derecha, el que terminó hace 9 meses, el del presidente Iván Duque, creó Ingreso Solidario, un programa que le dio 160.000 pesos a los más pobres y que se unió a la lista de programas sociales del Estado colombiano. En su momento y en plena campaña electoral, el entonces candidato Gustavo Petro dijo que una ayuda de 160.000 pesos no era una ayuda, sino una limosna para comprar votos. Subsidios, hay limosnas, que es diferente. La limosna mantiene a la persona en la pobreza. Por eso son de 160.000, de 70.000 para jóvenes, de 90.000 para viejos. Es mantener una persona en la pobreza, porque la línea de pobreza, según el DANE, son 350.000 pesos. Es para comprar votos. Aunque el asistencialismo no es un tema de izquierda, lleva muchos años, 2 años después, ahora con Petro siendo presidente de los colombianos, el mandatario está implementando la ayuda social más ambiciosa de la historia nacional y otorgará hasta 500.000 pesos a las familias más necesitadas de Colombia. En pleno año electoral, los beneficiarios oscilan entre 7 y 9 millones de personas y la chequera del Estado para ayudar se multiplicará hasta 10 billones, con B, 10 billones de pesos se podría gastar el presidente en programas sociales. Básicamente, la mitad de la ya aprobada reforma tributaria que recaudará, por lo menos ese es el cálculo, 21 billones de pesos. Más allá del aumento del gasto social, en este gobierno el debate está en si este tipo de medidas de dar plata, de regalar a aquellos que no tienen hoy un trabajo, ayuda o no a sacar de la línea de pobreza o pobreza extrema, y si no importa el gobierno, si sea de derecha o sea de izquierda. Y por supuesto vamos a hablar del proyecto de vida, del asistencialismo, una medida que ayude a la generación de riqueza en el país, pero también a focalizar en los jóvenes y en la línea de pobreza. Ese es el tema de discusión esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. El programa Rentas Ciudadanas del gobierno del presidente Gustavo Petro ya arrancó y tiene sus primeros beneficiarios. Con orgullo, el mandatario y su jefe de gabinete, Laura Sarabia, fijaron en sus cuentas oficiales la reacción de una barranquillera pobre que saltó de la emoción cuando vio en su cuenta reflejado la consignación de 500.000 pesos del programa de este gobierno. Y entonces, ¿qué le dice a los que hablan mal de Petro? ¡Que no hablen mal! ¡La realidad! Aquí está así temblando. Está emocionada, está emocionada. Está emocionada. Ay, cómo tiembla, ve, de la alegría. Y como esa ciudadana que posee el presidente Petro, ya se han vuelto virales varias imágenes, incluso de otros colombianos en distintas regiones del país, bailando al conocer la consignación de este, que es un apoyo, un subsidio del Estado. Está con nosotros esta noche, hemos invitado para esta conversación, para el debate y el análisis de los subsidios del asistencialismo, a Eduardo Rodríguez, que es excongresista de la República, fue integrante en su momento del Centro Democrático. Doctor Rodríguez, buenas noches y bienvenido. María Camila, un saludo especial y qué bueno poder analizar este tema alejado de cualquier pasión política. Y bueno, muy complacido estar acá esta noche con ustedes. Es difícil analizarlo desde desde la barrera de las pasiones políticas. En la política sí está el doctor Gabriel Parrado, está actualmente en la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico. Representante, buenas noches. Hola Camila, ¿cómo está? Y a todos los seguidores de Red Más, aquí en Zona Franca, dispuesto a trabajar y a escuchar las ponencias y al mismo tiempo para presentar
nuestras propuestas y dar a conocer lo que está pasando actualmente en el gobierno de Gustavo Petro. Claro que sí, señor. Gracias por aceptar este diálogo. Está con nosotros también la doctora María del Pilar López, una muy destacada economista e historiadora, profesora e investigadora de la Universidad de los Andes. Es doctora en Desarrollo Económico. Doctora María del Pilar, como siempre, un gusto tenerle en este espacio. María Camila, muy feliz de estar de vuelta acá y bueno, muy complacida del tema que vamos a hablar hoy. El tema de los subsidios. ¿Para qué sirve un subsidio usted que ha estudiado profundamente estos temas sociales? Bueno, digamos, los subsidios son parte de esos programas de gobierno que sirven para atacar problemas estructurales en principio, como es el caso, digamos, de la pobreza. Cuando uno mira el 10% más pobre, por ejemplo, en el caso de Colombia, el gran problema detrás de esto es la falta de generación de ingresos propios de estos hogares. Estos hogares, al no poder generar ingresos propios, pues sencillamente no pueden acceder a buenos trabajos. Los subsidios y estas transferencias monetarias, condicionadas y no condicionadas, son unas soluciones que ayudan a mitigar esta falta de capacidad de generación de ingresos propios, pero no se piensan como una solución en el corto plazo que ayuden a brincar y a sacar de la pobreza. Mitigan, pero deben ser una solución complementaria al problema de la generación de ingresos propios, que es realmente la raíz del problema. Entonces, los subsidios se deben pensar así. ¿Usted qué lectura tiene, doctor Parrado? Me imagino que vio el video, los dos realmente videos que publica el presidente Gustavo Petro, de esos colombianos muy contentos, celebrando a modo de triunfo la consignación de las rentas ciudadanas. Bueno, en un país donde la pobreza es la estructura fundamental, en un país de más de 30 millones de colombianos, no lo digo yo, lo dice el DANE, viven en la pobreza y más de 10 millones viven en la miseria. Lógicamente, cualquier ingreso que se le pueda generar a un grupo poblacional es importante. Para algunos debe ser como el elemento fundamental porque es lo único que tienen. Yo que fui profesor, por ejemplo, veía como los niños en un programa de alimentación escolar, ese era el único alimento que tenían en el día. Entonces, en un país como el nuestro, donde la pobreza es exageradamente pronunciada, cualquier ingreso, cualquier estímulo, pero que no sea permanente, sino que debe ser una etapa de transición para llevar a las poblaciones a unas dinámicas de autogeneración de desarrollo, son importantes. Así que los programas que se están desarrollando tienen una primera etapa que ya vamos a analizar y que nos van llevando progresivamente al desarrollo integral del país. ¿Usted cree que estos subsidios tienen vocación temporal? Es decir, que cumplen un ciclo y no depende la persona, su proyecto de vida, su imagen de proyecto de vida alrededor del asistencialismo de un Estado? Deben ser parte de una política integral. No pueden ser elementos aislados, sino que tienen que tener en tiempos, en recursos, en ubicación de escenarios, regiones, porque cada región es diferente, deben tener exactamente un ciclo. Y ese ciclo debe terminar cuando la población, a través de otras dinámicas, como por ejemplo la generación de empleo, la reforma agraria, que la gente tenga tierra. Yo que soy campesino, entiendo que nosotros no necesitamos, como dijo don Silvio Gutiérrez, a una gobernadora en el municipio de San Juanito. Nosotros no queremos que nos regale nada. Háganos una buena carretera, ayúdenos con una buena escuela, colegio para nuestros hijos, denos un buen hospital, que nosotros nos encargamos de trabajar y de producir riqueza en este país. Así que necesitamos es un elemento de inicio y progresivamente la población tiene que ir migrando hacia estrategias que le permitan generar su propio desarrollo y contribuir al desarrollo del país. Doctor Rodríguez, su lectura de los videos que publica el presidente Petro. Pues mire, María Camila, yo pienso iniciar por que esto no es nuevo. Esto nace en 1998 con ocasión del Plan Colombia. Cerca de 400.000 familias llegan al 2002 beneficiadas. Las extiende el presidente Uribe durante el 2002 al 2010 a cerca de 8 millones de familias, 8.600.000 familias, donde empieza a enfocarse cómo sacamos a la ciudadanía de la línea de pobreza. En ese momento lo que se pensó y lo que se trabajó es, venga, démosle un subsidio a las madres, y eso empezó a prestarse para una serie de cosas que empiezan a corregirse poco a poco, entre otras
que no se le diera a los padres porque los padres se la salían a tomar, sino que se le dieran a las madres y con unos compromisos. Entre otros compromisos era que su niño pudiese ir al colegio. Hasta ahí digamos que el programa estaba muy bien diseñado e iba por buen camino. El presidente Santos lo continuó, creo que redujo un poco y empezaron a mirar qué era bueno y qué era malo. Pero cuando digo que miremos el inicio es porque empieza muy mal concebido. ¿Qué hace el gobierno de ese entonces? Dice, venga, señores alcaldes liberales, aquí les doy el Sisbén y les doy unos subsidios. El subsidio del Sisbén también es un subsidio como el subsidio a servicios públicos. Estamos hechos de grandes subsidios y la ciudadanía ni siquiera a veces se entera. Y entonces cogen entre liberales y conservadores y hacen de eso una herramienta politiquera y empiezan a entregárselo a los amigos de ellos, aún ricos de los pueblos. Empezaron a entregarle los subsidios de Sisbén y Familias en Acción. Si eran liberales, a sus amigos liberales. Si eran conservadores, a sus amigos conservadores. A tal punto que el año pasado yo presenté un proyecto de ley porque la plata de los subsidios le llega al que no los necesita y no al que realmente los necesita. Es así como en Amazonas, donde estuve, yo les preguntaba, ¿a ustedes les llegaba ingreso solidario? Nunca les llegó. No, pero María. ahí hay varias cosas para aclarar. Lo primero es, el Sisbén no es un subsidio. El Sisbén es un sistema de información que permite clasificar a los hogares para recibir unos subsidios. Es decir, todos los hogares colombianos pueden estar en el Sisbén. Los subsidios que existen son subsidios como Familias en Acción, que como tú bien mencionas, se prioriza a madres jefes de hogar y tiene unas corresponsabilidades que son, por ejemplo, que las mamás tienen que mostrar que sus hijos están matriculados en el colegio y que tienen sus chequeos de vacunas. Otros subsidios como Jóvenes en Acción, otros subsidios como adultos mayores son transferencias monetarias. Familias en Acción es la gran bandera, digamos, ha sido el gran programa de transferencias monetarias condicionadas con trabajos que han mostrado, y la evidencia es muy fuerte, la reducción en pobreza, cómo ayuda. Ahora, claro, que hay errores de inclusión, hay errores de exclusión, eso ocurre, pero a medida que se va depurando el sistema, esos errores de inclusión y errores de exclusión se van reduciendo y se van reduciendo. Una cosa acá importante es que estos programas, precisamente por las corresponsabilidades, se piensan principalmente como programas que ayudan a la movilidad social, es decir, a cambios e impactos en pobreza en el mediano plazo, no inmediatamente. La idea es que precisamente al asegurarse que los niños vayan al colegio, que se terminen su colegio. Era una generación que se supone empezamos nosotros a mirar cómo la gente sale de la pobreza. Esa es la diferencia entre un programa como Familias en Acción, un programa como Ingreso Solidario, que era un programa de choque, no había corresponsabilidad. Pero ¿estás de acuerdo conmigo en que en su momento se utilizó como, o sea, al nacer nació mal porque se le entregó a los alcaldes de turno? Y los alcaldes de turno, dentro de su clasificación del Sisbén, le daban a algunos sectores políticos. Eso siempre ocurre. El problema siempre está como este balance, como el trade-off que existe, en cómo buscamos mejorar esa focalización sin caer en la politiquería, digamos. Exactamente. Claramente eso pudo haber sido un problema, pero para eso el mismo sistema del Sisbén se ha ido limpiando y se va depurando de tal manera que busca que esos errores de inclusión y exclusión, que son unos errores que incluyen personas que no deberían estar recibiendo subsidio y los subsidian, y personas que deberían estar recibiendo el subsidio. Esos son unos temas técnicos, pero quisiera llevar la discusión a una discusión más existencialista, doctor Parrado, más fundamentalista, tal vez un poco más sociológica alrededor de los subsidios. Le preguntaba si una persona que recibe el subsidio no tiende a convertirse perezosa, y debo decirle de antemano que no estoy en desacuerdo con los subsidios para quienes están justamente en esa línea de extrema pobreza. Si el subsidio se convierte en algo permanente, sin exigirle a quien recibe el subsidio que tiene que cambiar una forma de pensar, de actuar, una convicción que tiene sobre la política, sobre el país, sobre la vida, lógicamente la persona se puede convertir en un perezoso o en una perezosa que hace cuenta de cuántos hijos necesita tener para poder tener un ingreso de 1.500.000 o 2 millones de pesos. Aquí lo que hay que hacer es, primero, reconocer que el programa es bueno, venga del gobierno que venga. Primero, porque no debería haber pobreza. En un país que es inmensamente rico como el nuestro,
con una distribución inequitativa de la tierra y con una distribución inequitativa de la riqueza, no debería haber pobreza, porque somos un país inmensamente rico. Pero dadas las circunstancias, se requiere que a quien se le entregue un subsidio se le coloquen unas condiciones para que progresivamente vaya mejorando su condición de pobreza. Pero eso los hijos pero estudian, doctor Parrado, los hijos se superan, eso hoy no pasa. y pueden entrar a la universidad y pueden ser profesionales, y ese profesional puede de alguna manera ayudar a sacar a su familia de la situación en que se Dígame encuentra. qué condiciones, Pero si no qué se le exige exigencia, nada, doctor Parrado, qué exigencia le hace el Estado a esa mujer que usted vio en el video. Todos hemos visto ese video, saltando en una pata literalmente. ¿Cuál es la exigencia que le hace el Estado a cambio de regalarle esos 500.000 pesos? bueno, hay unos condicionamientos que dicen los niños deben estar afiliados a una IPS, los niños deben asistir a las clases, a la escuela, al colegio, deben asistir al más de 80% de las clases y no es una plata que se les regala porque el programa, repito, no es bueno. Pero Lo malo esa del es la programa- misma, Gabriel, del el pan de hoy, el hambre para Perdón, mañana. Para Y lo digo- redondear, perdón, para redondear, doctor Parrado. Me colocan en desventaja porque ustedes están allá, yo estoy acá. Yo termino y les digo cambio. Entonces, si no hay esos condicionamientos, difícilmente podríamos lograr que una sociedad, un grupo social o una familia salga de las condiciones en que se encuentra. Entonces, ¿qué es lo malo del programa? El uso que se le ha dado, ustedes mismos lo han planteado, la politiquería, la corrupción, darle, por ejemplo, de acuerdo a los subsidios de agua ingreso seguro, acuérdense que la plata no se le dio a los campesinos, sino se le dio a los ricos más ricos de este país. Entonces lo que hay que buscar es cómo se establece una excelente supervisión para que eso le lleguen realmente a quienes lo necesitan. He dicho cambio. Evacuemos esta discusión existencialista y luego nos metemos en la metámonos en un política, tema doctor político. A mí sí, yo no veo al doctor Parrado saliendo a decir que reprocha que la señora esté diciendo, uy, Petro me mandó 500.000 pesos. Eso es politiquería, porque eso es de los impuestos de absolutamente todos los colombianos. Eso es quizás una necesidad que allá en Barranquilla, donde la señora requiere para mantener a sus hijos o para el mercado, o que se creó en plena pandemia para ayudar y para que la gente no se muriera de hambre. Eso fue una idea de nosotros. Pero eso no se le puede decir que es que Petro me mandó los 500.000 pesos. Eso es una mentira, esos son impuestos de todos los colombianos y yo creo que ahí donde usted está diciendo es donde se enfoca la politiquería, porque ellos van a empezar a hacer politiquería con esos hechos. Ya no van a ser 500, van a ser 1 millón porque es que les deben a muchos 4 meses, no les habían dado durante 4 meses el subsidio y eso se iba acumulando. Así que yo sí pido que se respete lo público, para mí lo público es sagrado y esto es plata de todos los colombianos que le dan a esa señora, no fue Petro. Bueno, Doctora yo López. acá quiero también, saliéndome de lo político, hablar un poquito de la importancia de tener claridad sobre cuáles son los objetivos de estas transferencias y de estos programas. Los objetivos, digamos, estos programas deben ser unos programas complementarios que sirvan para apalancar la generación de ingresos propios, que sirvan un poco para mitigar, pero no pueden ser el objetivo, digamos, esto no se puede... ¿Usted cree que una persona que recibe mensualmente 500.000 pesos tiene motivación para salir a buscar un trabajo? Pero esa es parte de la idea de las transferencias. Obviamente hay una discusión sobre cuánto es el monto, cuánto es ese quiebre en el que las personas van a dejar de ir a buscar trabajo y cuánto es ese monto, que sencillamente se piensa como un complemento de los ingresos. Por eso mismo la focalización es clave. Por eso mismo 500.000 pesos es muy distinto en un hogar, mamá jefe de hogar con 3 hijos, que probablemente en un hogar donde papá y mamá están trabajando y, por ejemplo, tienen un solo hijo. O donde son hogares donde, por ejemplo, no hay hijos. La diferencia de 500.000 pesos sí es muy distinto dependiendo de las características del hogar. La focalización acá es muy importante. Es muy importante y para eso sistemas como el Sisbén que hacen el escaneo de las características de estos hogares son importantísimos. Entiendo que la diferencia, por supuesto, de 500.000 pesos se marca cuando usted tiene o no tiene un trabajo,
pero la pregunta, doctora López, es alrededor de si a mí 500.000 pesos me motivan, me incentivan o frenan esa iniciativa de creatividad, de intentar buscar o crear algo para conseguir algo propio. Yo creo que, nuevamente, depende de los hogares, pero estoy segura que hay hogares que igual se los van a... O sea, que sirven para aliviar y sirven, de hecho, para tomar, digamos, a aliviar esas cargas de ingresos que pueden tener algunos hogares en unos meses. Sirven además, por ejemplo, uno de los objetivos centrales detrás de los programas de transferencias condicionadas es parar la desacumulación de capital humano. Muchas veces, por ejemplo, ante las necesidades de los hogares, niños que deberían estar en el colegio salen a trabajar. Este tipo de ayudas suavizan y permiten que con estos ingresos adicionales estos niños, por ejemplo, no tengan que salir a trabajar y vayan al colegio. Pero lo mismo con el tema de mejores decisiones laborales. A veces muchos de estos hogares están dispuestos ante la necesidad, ante el desespero de sencillamente tomar cualquier tipo de empleo. Este tipo de ingresos, perdóname, este tipo de ingresos adicionales facilitan que en la toma de decisiones, por ejemplo, el poder de negociación de los hogares... Bajémoslo y yo le propongo que bajemos este tema para analizarlo integralmente. Y yo lo empiezo a hablar desde lo que pasa en la realidad. Una persona que trabaja o que ayuda en el campo, o una persona que ayuda digamos que en el servicio doméstico. Si usted llega a meterlo en la formalidad, le dicen, no, doctor, no, es que pierdo el ingreso solidario, o pierdo el subsidio, o pierdo el CISBEN, como lo llaman ellos. Y eso se está convirtiendo en una trampa para, uno, formalizar, dos, para sacar de la pobreza, y tres, lo que el Estado debe hacer es ser creativo, mantenerles a algunas personas ese tipo de subsidios temporalmente, pero ayudándoles a que salgan de la pobreza, y ahí es donde pero el enfoque no está completamente de acuerdo, Sí, porque el objetivo nuevamente es que estos programas deben ser complementarios a la generación de capacidades para generar ingresos propios. Y déjeme decirle un hay un tema problema de preocupación que no solamente en el diseño, sino, vuelvo y digo, es lo que hemos visto y que es de preocupación, y que ojalá o sea, en vez de andar peleando y tuiteando, debería enfocarse el presidente en mirar qué pasa en municipios como La Mesa, que aquí en una fila están todos los ancianos que están recibiendo el subsidio y al otro lado las trabajadoras sexuales recogiéndole la plata. Es una problemática muy grave. Doctor Parrado. Bueno, yo veo que estamos conceptualizando de pronto salidos de la realidad. Con 500.000 pesos nadie sale de la pobreza. Vuelvo a insistir, por ejemplo, sobre las cifras que da el DANE. 19 millones de personas viven con menos de 11.000 pesos al día. Y 6 millones de personas en Colombia viven con menos de 5.730 pesos al día. Y hay 10 millones de personas en la miseria. Es decir, que a esta hora ni han desayunado, ni han almorzado y posiblemente se van a acostar sin comer. ¿Cuál Esa es sería, la realidad que vive en Colombia. Pero ¿cuál sería, entonces, doctor Parrado, cuál sería un monto con el que usted dice los ayuda a salir de esa línea de pobreza, pero por otro lado no desincentiva, no quite esas ganas de salir a buscar un empleo? Es que usted y yo nos levantamos todos los días a trabajar. Pero yo creo que ahí la discusión también, sí, digamos, en los montos son importantes por hijos, por ejemplo. Doctor Parrado. La discusión hay que centrarla en la distribución de la riqueza también. Yo vivo, por ejemplo, en el departamento del Meta, un departamento petrolero, pero podría hablar de La Guajira o del Chocó. Departamentos inmensamente ricos en la producción de recursos naturales, con los más altos índices de pobreza y de inequidad y de diferenciación entre ricos y pobres, o sea, el índice de Gini. Entonces, en un país donde la pobreza está en el mayor número de habitantes, no nos digamos mentiras. Lo que plantea la doctora López es sencillo, es un elemento de los 500.000 para poder complementar políticas públicas que debe desarrollar el Estado como tal. Pero no me respondió. Sí, doctor Parrado, pero no me respondió con todo cariño. Quisiera que me dijera, si no son esos 500.000 pesos, ¿cuál es la cifra que usted cree que puede ayudar a las personas, a los colombianos que hoy le están pasando mal, que le están pasando difícil, a salir de esa línea de extrema pobreza, pero por otro lado, a no quitarle las ganas de conseguir un empleo? O sea, para poder hacer ese cálculo necesitamos ir a las necesidades básicas y satisfechas de cada hogar. Un salario mínimo hoy en día genera dificultades en un hogar, sin embargo, es un elemento que permite que las familias vivan en una situación, como decimos en mi pueblo, más o menos, pero no es una situación boyante. Sin embargo, podríamos estar hablando
de que 1.200.000 pesos le permitiría a un padre de familia, a una madre de familia con 1 o 2 hijos, empezar a desarrollar un proyecto de vida familiar y poder desarrollar sus proyectos de vida individuales como tal. Pero debe ser complementario a que haya educación gratuita en todos los niveles, que un muchacho pueda entrar a la universidad, porque si vamos a buscar una universidad de 2 millones de pesos, pues ahí ya se dificulta. Pero, digamos, sin necesitamos ya desviarnos, salud. acá, representante Parrado, yo creo que, Doctora digamos, López. Familias en Acción estaba funcionando bien. Lo que tocaba ahí realmente, y Jóvenes en Acción, por ejemplo, era un programa muy bueno, muy bueno. O sea, las evaluaciones de impacto de esos programas sobre variables de pobreza, sobre temas de escolaridad, nutrición, eran muy buenos, incluso con efectos indirectos como variables como crimen, eran muy positivos. El tema era focalizarlos y volverlos más fuertes. ¿Por qué? Porque obviamente si las bases de datos no se actualizan, estos eran Y van a ser más fuertes. eran programas que estaban focalizados a hijos, a niños y niñas en determinados rangos de edad. Entonces, obviamente, todo eso, en mi opinión, Porque en familias el fortalecimiento de este tipo de ahora más programas, 500.000. el fortalecimiento de este tipo de programas era muy importante, la depuración, eliminar esos errores de inclusión y exclusión. Claro, una actualización, que de pronto, digamos, el aumento anual no hubiera sido solamente la inflación, sino que esos montos se hubieran actualizado para que fueran, digamos, se fueran acomodando el aumento en el costo de vida. Pero pues, vamos, estos programas de transferencias condicionadas, nuevamente condicionadas, que miran impactos de mediano plazo, en Colombia, en México con Progreso y luego con Oportunidades, en Brasil con Bolsa de Familia, el famoso Familias en Acción acá, han mostrado unos resultados muy positivos, muy positivos. Sin embargo, yo creo que está muy mal enfocado, si vuelvo a insistir en esto. Doctor Parrado habla de lo que pasa en el Meta, entonces ¿por qué no hablamos de lo que pasa en su departamento al lado, que es Casanare? Casanare tiene quizás las mismas regalías que el Meta y les quitaron unas regalías. Porque Casanare tiene universidad propia, tiene todas las vías pavimentadas, toda la ciudadanía, no tiene desnutrición, todos sus niños han crecido, tienen educación pública. Si en Casanare, en Yopal no hay acueducto, ¿en cuál Casanare? Pero le estoy hablando de Casanare. Claro, lo que pasa es que algunos politiqueros se le robaron la plata, pero eso se ha venido cambiando. Yo conozco el hospital de Casanare y está en muy malas condiciones en Yopal. Pero bueno, es aquí lo que llamaba al doctor Parrado es, venga, gobierne. Es que ustedes siempre la pasan es criticando y la línea de pobreza, ya Pero están allá. Entonces enfoquen, pero espere, escuche. Doctor Parrado, discúlpeme, doctor. Usted dijo, Doctor Parrado, permítame de uno para poder escucharlo, doctor lo Rodríguez. dejáramos hablar. Le pido lo mismo, el mismo derecho que usted tiene, yo lo tengo. Así que por favor, déjenme hablar para poderle enfocar. Pero es que lo que les falta a ustedes, escuchar. Entonces, póngale cuidado a la propuesta que ojalá la lleve al Congreso. Ahí está, ahí le doy, si quiere, le mando el proyecto de ley. Primero, aquí en este... Adelante, doctor Rodríguez. Muy complicado así el doctor Parrado. Doctor Parrado, mire, soluciones a esta problemática. Primero, acabar la corrupción, que eso sí es importantísimo, y hacerle control a cada uno de los subsidios y también agradecer y mirar si están funcionando o no. Segundo, subsidien el empleo, que creo que es una de las políticas que durante 2 años lo vivimos y para mí me parecía perfecto. Yo le doy al empresario si usted me le da esa plata o se la transfiere a la persona que necesita empleo. Creo que ahí es donde debemos enfocarnos, porque si no seguimos en la misma. Deme, y creo que a la gente no hay que darle el pescado, hay que darle las oportunidades para que pueda pescar. Y tercer elemento, el subsidio apereza. ¿Perdón? ¿Usted está en la tesis de que el subsidio apereza, duerme a la gente? Apereza completamente, porque además la gente no quiere salir, porque la gente quiere mantener esto. Eso pero depende mucho. Vuelvo y digo, es que son muchos subsidios. Me parece que uno no debe caer en esa estigmatización, tampoco me parece grave. Para redondear, claro, pero doctor Rodríguez. María del Pilar, reconozcamos que hoy hay muchísimos subsidios. Yo mismo creé, por ejemplo, la educación gratuita para estratos 1, 2 y 3, que me parece que es donde se debe enfocar. Se debe enfocar en educación, se debe enfocar en empleo y se debe enfocar también en algo que ustedes quizás ni lo han mencionado, pero que se vio en la pandemia. Y es que mucha gente que se creía que vivía cómodamente estaba en una pobreza oculta, no tenía ni con qué comer. Entonces, lo que nosotros hemos propuesto y que ojalá lo piensen allá es que realmente se replantee, la ciudadanía pueda alzar la mano, mostrarle realmente que sí requiere ese tipo de subsidios, dárselos, pero evaluarlos con una línea de pobreza. Y para eso, por ejemplo, habíamos visto el tema de China, que lo hace muy bien, donde sí, yo te doy tu apartamento, te doy tu empleo,
pero necesito verte que salgas de la pobreza, Sí, total. y para eso hay que crear Bueno, un algo ministerio de la parecido pobreza. funcionó en Total. Estados Unidos, para que vean que no son del todo malo en Estados Unidos con el desempleo, el subsidio por desempleo, que creo que es temporal. Doctora López. No, digamos, siguiendo un poco la intervención anterior, totalmente de acuerdo. Yo creo que el tema de la temporalidad, las corresponsabilidades también son importantes, y volver a insistir que estos son programas que deben ser complementarios a la generación de capacidades de ingresos propios, que esto no va a funcionar si paralelamente a esto no se generan oportunidades de empleo, por ejemplo, para los jóvenes, no se generan incentivos a generar estos ingresos propios, de acumular capital humano y generar capacidades para ingresos propios, del desarrollo de un sistema de cuidado importantísimo también paralelo a todo esto. Entonces, verlo como programas complementarios a la generación de capacidades de ingresos propios, pero no puede ser, el programa no puede ser la bandera y como el motor de crecimiento, de desarrollo del país, que era un poco, digamos, como a veces siento que el gobierno los marca, que está mal. Estamos en Zona Franca hablando de subsidios, hablando de beneficiarios de programas sociales que giran alrededor de intentar sacar de la línea de pobreza y pobreza extrema a muchos colombianos. Una discusión que nos plantean videos que ha publicado el presidente Gustavo Petro y la señora Laura Sarabia, que es la jefe de gabinete, que publicó un video de una señora en Barranquilla. Pero no solamente ese video, el presidente Petro también sacó pecho de los 500.000 pesos que se le está otorgando con el programa Rentas Ciudadanas a otros colombianos. Este video lo publicó una persona que coordina las comunicaciones del Departamento para la Prosperidad Social. Allí, lo que parece ser chirimía, están bailando, celebrando la recepción de ese subsidio. Estamos de regreso esta noche de miércoles hablando de subsidios. Ven ustedes en este momento en pantalla algunas de las ayudas estatales aún vigentes en el gobierno del presidente Gustavo Petro, que ha dicho, siendo candidato y ya siendo presidente de la República, que va a seguir manteniendo, incluso a hacer una especie de metamorfosis a algunos de los subsidios del Estado. Representante Parrado, lo tengo de nuevo. Quisiera preguntarle si a estas alturas, haciendo la salvedad de que no es exclusivo los subsidios del gobierno del presidente Gustavo Petro, porque han sido todos los gobiernos en Colombia, por lo menos los de la historia reciente, ¿podemos hablar de asistencialismo en el país? Sí, ya no lo podemos negar, que esto es un asistencialismo en todos los gobiernos que ha dado, pero es una dinámica que hay que generar debido a que muchas familias, muchos colombianos y colombianas, es la única opción que tienen mientras pueden transitar hacia otro estado diferente, no estado de vida, no estado colombiano, estado estadounidense o estado europeo, un estado de vida que le va a permitir. Yo, por ejemplo, recuerdo haber recibido en mi escuela los subsidios de Cáritas Diocesana, y recuerdo que era lo único que tenía para mi desayuno, y con eso me nutría para el resto del día, y logré estudiar primaria, secundaria, universidad, y aquí estoy en eso ahora. Así que es un asistencialismo inicial, pero que debe generar compromisos, que debe tener programas complementarios, que debe tener políticas públicas estructurales que permitan que la pobreza, no solamente por los 500.000 o por 1 millón de pesos que se le da a las personas, sino que también tiene que haber una distribución distinta, más equitativa, por ejemplo, de la tierra, de las oportunidades, de los recursos. Es que no es posible, por ejemplo, yo estoy trabajando sobre modificar el código minero, en Casanare, en el Meta, nos den tan solo el 8% de las regalías, o que en La Guajira nos den el 6% por el carbón, o que en el Chocó nos den el 6% por el oro, mientras que generan, por ejemplo, una cantidad de dificultades en el agua, enfermedades, etcétera, etcétera. Basta ir a Montelíbano, basta ir a Caldas, a Risaralda, a donde están las explotaciones energéticas, y quiero decirles, y termino con esto, el mapa de la miseria, del hambre y de la violencia coincide perfectamente con el mapa de la riqueza colombiana, donde está el oro, el petróleo, las esmeraldas, el coltán. Eso hay que cambiarlo, porque de nada sirve seguir dar 500.000 o 1 millón de pesos. ¿Y cómo lo cambiamos, doctor Parrado? ¿Dejando de buscar nuestros recursos? ¿Lo cambiamos dejando de buscar los recursos?
¿Cómo dice? Lo cambiamos, usted dice que hay que cambiar ese modelo. ¿Lo cambiamos cómo? ¿Dejando de buscar los recursos, dejando de explotar recursos? No, señora. Nosotros tenemos claro que tenemos que hacer explotación mineroenergética, pero de una manera totalmente distinta. Tenemos que dejarle un ambiente propicio a nuestros hijos, los nietos. Hay que hacer una explotación mineroenergética con desarrollo sostenible del ambiente, del agua. Si contaminamos el agua con mercurio y con cianuro, pasarán cientos de años y no la podemos descontaminar. Acabaremos con los peces y con todas las situaciones. Yo no estoy diciendo que no se haga explotación mineroenergética, estoy diciendo que hay que hacerla de una manera armónica y sostenible para que las próximas generaciones también tengan derecho al país que nosotros tuvimos. Doctora María del Pilar. No, básicamente, digamos, volviendo al tema del que estamos hablando, yo creo que digamos, en un país como Colombia en este momento esas transferencias son importantes y son necesarias. Sin embargo, es muy importante la manera como se está dando el discurso de las transferencias. Y eso es lo que creo que el gobierno, digamos, está fallando y debe enfatizar mucho más. Estas transferencias se deben pensar nuevamente como soluciones temporales que faciliten la generación de capacidades de ingresos propios, que estén condicionadas a ciertos requerimientos, que por ejemplo la temporalidad, digamos, es clave, los montos también, que facilite la focalización. Hoy se conoció, el fondo de esto debería ser la generación de oportunidades, la generación de empleos para que eso sea como tendría que ser de manera transitoria y no permanente. Estamos en la discusión de un informe, usted lo debe conocer mejor que yo, del Banco de la República, lo niega el presidente Gustavo Petro, que dice que esta reforma en la que están pensando no genera empleo. Quiero preguntarle sobre la expectativa a quienes están pensando en algún momento posible de que los subsidios no sea una realidad en Colombia. Bueno, voy a primero brevemente hablar un poquito sobre la discusión de la reforma. Mi lectura de esta reforma laboral es que esta reforma laboral no va a generar empleo. Lo dijo la ministra. Y no genera empleo, digamos, no solamente está sobreprotegiendo a los que ya tienen empleo, pero está desconociendo lo que ya se ha discutido ampliamente, el 57% de la población que es informal y toda la población que también está desempleada. Y adicionalmente está generando unos costos laborales, incrementando los costos laborales, que va a hacer que contratar y generar un empleo adicional sea más costoso. ¿Eso qué quiere decir? Que los objetivos de estos subsidios, si se van a encaminar y si se piensan como debe ser, en esta generación de capacidades para facilitar el ingreso propio, si no va acompañada de políticas que promuevan la generación de empleo, la generación, por ejemplo, de oportunidades para jóvenes, pues esto no va, en el mediano y largo plazo. Yo se lo voy a traducir. Si esta reforma laboral pasa, estamos condenados a seguir dependiendo de subsidios. Pero no solamente, digamos, los subsidios van a seguir, sí, y lo que hablábamos acá antes de entrar a grabación, creo que es difícil montar un subsidio, pero es aún más difícil quitarlo y desmontarlo. Estos subsidios, yo creo que los subsidios, las transferencias monetarias en Colombia van a estar por un largo tiempo. Pero la cantidad que se van a necesitar va a variar obviamente de la base de pobreza. Y si esa base de pobreza no se mueve, pues esos montos van a ser necesarios. Y con esta reforma laboral, ya saliéndonos un poquito del tema, no creo que la parte esencial, que debe ser la generación de empleo, porque estos programas de transferencia son complementarios a eso, no va a empujar todo lo contrario, de hecho. Va a llevar a más personas a la informalidad, probablemente con ingresos más bajos, al caer más, al aumentar la oferta de informales, y eso de hecho va a generar una mayor demanda de subsidios. Yo estoy de acuerdo con usted, lo difícil no es montarlo, sino desmontarlo, doctor Rodríguez. Así es, mire, aquí hay dos tipos de subsidios, ¿no? O sea, o nos parecemos a Venezuela o nos parecemos a los estados de bienestar como Irlanda, Suecia, Noruega. ¿Qué hacen en Noruega? Mientras que en Venezuela tienen 24 subsidios, donde a usted si tuitea, entonces le ponen el tuitero de la patria y le dan a usted un subsidio por tuitear. O sea, eso es politiquería, donde pues aquí lo mejor es lo que le pasó a Guanumen, que es que empezó a tuitear, a hacer sus cosas y lo nombraron cónsul. Ese es otro tipo de subsidios, y a su papá lo acaban de nombrar en la superintendencia. Eso es lo que nosotros debemos evitar. ¿Para qué? Para volvernos en un verdadero estado de bienestar. ¿Qué hacen en Noruega? 4,8 millones de barriles diarios de petróleo van para dos elementos en un fondo especial. Primero, para que cualquier noruego tenga con qué vivir, con qué comer.
levanta la mano. Segundo, para subsidiar el empleo. Y tercero, para algo muy importante que es la transformación energética. Creo que todos esos recursos los están utilizando muy bien hechos. Aquí satanizaron todo el tema de minería. O sea, muy bonito lo que dicen de petróleo en Casanare, en La Guajira o en el Meta. Pero perdón, yo hice la ley de minería criminal. ¿Dónde están en el Bajo Cauca atacando a esos criminales que están acabando con nuestros ecosistemas? ¿Dónde hay una persona judicializada por un delito autónomo como es el ecocidio? Así que les queda muy bonito y son muy lindos ellos y esos radicalismos para andar dando discursos, pero no generan soluciones. Y ese es el gran problema, que se quedan en la teoría, en la retórica, pero para ejecutar las políticas públicas no tienen absolutamente nada. Así que vuelvo y digo, o nos parecemos a Venezuela, donde por tuitear te dan un subsidio, o nos parecemos a Noruega, donde la ciudadanía quiere tener mejores recursos, mejor capital y mejor calidad de vida. A eso es que tenemos que enfocar. ¿Con quién nos comparamos, doctor Parrado? Que colocan a los Estados Unidos y a Noruega, aquí está del diario La República. Dice, la tasa de pobreza aumentó a 11.6 en los Estados Unidos, desde 11.5 del año anterior, según los datos anuales revelados por la Oficina del Censo. Es que en Estados Unidos también hay pobreza, y en Suiza, y en Suecia, en Europa. Tengo la oportunidad de conocer algunos países por mi trabajo como asesor y consultor empresarial. Así que no hay modelos perfectos. A uno le preocupa es que en los gobiernos anteriores los subsidios eran buenos, ahora son politiquerías. Lo que pasa es que hemos incrementado. Pero en esa discusión, doctor Parrado, nos metió el presidente Petro que decía que eran una miseria. Si quisiéramos aterrizarlo a si son buenos o malos, el presidente Petro nos metió en esa discusión. Estamos en Zona Franca. Doctora María del Pilar, antes de irnos a la pausa. No, solamente, digamos, volver a repetir que es muy importante que los gobiernos y que este gobierno, digamos, en el que estamos, que el Estado en general, se focalice en impulsar programas que generen y aumenten la capacidad productiva de la economía, que fomenten el empleo, que incentiven la formalidad, porque así vamos a necesitar, va a haber menos gente necesitando subsidios y vamos a necesitar menos subsidios. Doctor Parrado, ya lo recuperé, le decía que siendo candidato a la presidencia, el presidente Gustavo Petro decía que estos subsidios eran una miseria. Tal vez no compartía mucho la política de subsidio, puede ser una interpretación, pero eso fue lo que resultó de la campaña. Los procesos de los subsidios son muy complicados de eliminar en un país como el nuestro. Tienen que ser elementos que hacen un complemento de unas políticas públicas y tienen que ser también el elemento inicial en paso y en camino de unas reformas estructurales que necesita el Estado. Yo quiero volver a hacer el énfasis sobre la distribución de la riqueza. La riqueza del garante del país es el sector de la minería. A mí me gustaría que el doctor Rodríguez analizara las cifras de la minería, que leyera la ley de las regalías, para que miraran lo descompensado, lo injusto y lo inequitativo que es la ley de las regalías, que mirara también las excepciones que se le hacen a las multinacionales y que al mismo tiempo se mirara el costo de los pasivos ambientales. Y si no, uno se pregunta, ¿por qué después de tantos años hay pobreza en La Guajira, en el Chocó, en el Meta, en Córdoba y en otros departamentos donde hay riqueza minera? Plantear esas políticas que sirvan para generar riqueza, para generar empleo, para generar productividad, para generar prosperidad y para generar calidad de vida en todos los colombianos y no en unas multinacionales, en unos representante pocos. Eso no es retórica, eso es realidad. Claro, pero eso es tan abstracto y tan, digamos, efímero, o sea, claro que todo el mundo hay que ponerlo a vivir bien, distribuyamos toda la riqueza, maravilloso. El problema es el cómo. Aquí el problema, no, y yo quiero hacer una, y si usted me escucha, doctor Parrado, muchas veces ustedes piensan que el Estado puede hacer por mí, pero no, yo como ciudadano, ¿qué puedo hacer por todo el Estado, por todos los ciudadanos? Aquí hay que invertir la ecuación. Y le voy a decir, usted habla de dos temas importantes. Hoy se entregan 6 millones con este nuevo subsidio a cada ciudadano. ¿Por qué no le damos los 6 millones y le ponemos a hacer un emprendimiento?
empanadas, si hablamos de economía popular, venta de medias, la máquina le vale 2,5 millones, le subsidio esa máquina. Perdón, doctor Parrado, escúcheme. Escúcheme. Creo que no ha leído el plan de desarrollo. Pero escúcheme. Doctor Rodríguez, rápido. Pero Entonces, creo que no lo ha leído. doctor Parrado, lo que aquí hay que hacer es darle soluciones a la ciudadanía que está mamada, de que le recibir recursos y que no pasa nada, que siguen en la misma línea de pobreza, que no salen, que no pueden estudiar, que no pueden salir adelante. Y le voy a decir otra cosa, allá en La Guajira, ojalá estudien un proyecto que yo hice que se llama Laguna Azul, y es convertir esos socavones de todo el carbón en hidroeléctricas. De esa manera genera producción y se le genera agua a La Guajira. No es cómo me dan, sino yo cómo puedo apoyar a todos los demás colombianos. Buena lectura, una buena interpretación de cómo juntos construimos y ayudamos a la generación de empleo. Estamos en Zona Franca hablando de subsidios, hablando de asistencialismo, hablando de los videos publicados por el presidente Gustavo Petro que le plantean retos a Cielo Rusinque, que es la actual directora del Departamento de Prosperidad Social, que es el conocido DPS, que explica ella cómo va a ir aumentando la cobertura de los programas sociales del Estado colombiano, ahora bajo el timonel, bajo la dirección del presidente Petro. En la actualidad, Prosperidad Social tiene un cubrimiento de aproximadamente 7 millones de beneficiarios si hacemos una sumatoria de los diferentes programas. Esta cifra está en aumento ahorita con la apuesta de ampliación de cobertura de renta ciudadana, y normalmente ya cuando se haga la cobertura de del aproximado de 3.200.000 familias, 300.000 familias que esperamos poder abarcar, estaremos ascendiendo a un aproximado de 9 millones de beneficiarios. Estamos de regreso en Zona Franca hablando de rentas, hablando de recursos del Estado. A propósito de esa discusión, con menos ruido mediático, en las últimas horas se destapó un escándalo revelado por la senadora Paloma Valencia, es senadora de oposición. Dice la congresista que la directora del Departamento para Prosperidad Social, doña Cielo Rusinque, favoreció aparentemente a la empresa Supergiros con contratos sin los requisitos legales. Todo, según esta denuncia, porque esa empresa, Supergiros, habría financiado la campaña del presidente Gustavo Petro a la presidencia. Sobre la denuncia se conoció este video. La gente de Supergiros, que ya ayudó en la primera vuelta, quiere explicarle con la junta directiva cómo ellos pueden avanzar a un sistema cooperativo de financiero y tal, porque le oyeron a Petro el tema de acabar con el monopolio financiero, y nosotros queremos democratizar el crédito. Y eso va de la mano de un aporte que puede ser de 500 millones de pesos, de 1.000 millones. Fueron los videos en su momento publicados por la revista Semana, los famosos Petrovideos. Doctora María del Pilar, su reflexión final sobre este tema de hoy. Bueno, creo que estamos de acuerdo en la necesidad, digamos, de focalizar de que el gobierno, el Estado implemente programas a través de gasto público para reducir pobreza e impulsar el crecimiento. Pero esto debe ir acompañado de políticas también que faciliten el aumento en la capacidad productiva de la economía y de programas que ayuden a la generación de empleo y a aumentar las oportunidades. El objetivo último y la gran barrera de los más pobres en Colombia es la falta de capacidad para generar ingresos propios. Y es ahí donde el Estado debe entrar a ayudar. De otra manera, digamos, estos subsidios al final no van a tener ningún impacto. Doctor Parrado, su reflexión final. Bueno, yo creo que los subsidios son un alivio para la condición de hambre y de pobreza y de miseria que viven más de 30 millones de colombianos, de un sistema que los dejó sumidos en ese hueco. Así que cambiando un modelo educativo y cambiando toda una dinámica de la distribución de la riqueza, podemos llegar a tener un país próspero, justo y más equitativo. Y los subsidios no nacieron hoy, dijo el doctor Rodríguez al principio. Recordemos Agroingreso Seguro, lo que pasó con Agroingreso Seguro, que se le distribuyó a los ricos más ricos de este país. Queremos que eso no se vuelva a repetir y tienen que estar todos atentos, la ciudadanía, los representantes, los senadores, los concejales, para que en este país esa historia del Agroingreso Seguro o de los tapas donde se robaron 500.000 millones de pesos no se vuelva a repetir en este país. Más que la guerrilla, los paramilitares y la violencia, es la corrupción la que nos tiene sumidos en esta situación de pobreza, de miseria, de hambre y de violencia. He dicho. Ambos, doctor Parrado, porque muchas de esas guerrillas con las que hoy estamos intentando negociar también han frenado el desarrollo económico, el desarrollo empresarial. Doctor Rodríguez.
Creo que hay que replantear los subsidios hoy en Colombia, hay que darles al que realmente lo necesita y no a muchos que no lo necesitan. Hay que hacer un gran estudio y para eso hay que meterle tecnología, hay que llegar a la Colombia profunda y en eso tiene que ser el gobierno muy creativo, no en ponerse en retóricas de pobrecitos, no, hay que solucionarle la pobreza a los ciudadanos. Segundo, yo esos subsidios los enfocaría también en las oportunidades de generar empleo o generar emprendimientos. El tercer elemento, yo creo que también hay que mirar a aquellas personas que hoy están aguantando hambre, que se dicen tener o viven en una casa, pero los están asfixiando, por ejemplo, con impuestos como el predial, que pues preocupantemente quedó dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Y por último, yo quiero ser enfático y también hacerle un llamado a la doctora Paloma Valencia, porque así como nosotros somos duros a la hora de criticar y de decir que está mal, nosotros también tenemos que ser objetivos a la hora de plantear las cosas como son. Y entonces diríamos que en el gobierno del presidente Uribe o en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos o en nuestro gobierno del presidente también Duque, pues una compañía o una empresa como Supergiros pues metió la mano. No lo hizo. Lo que pasa es que esta compañía llega a los lugares más profundos y entiendo, y que es lo que sí me preocupa, y es que el Estado decidió hacerlo todo a través del Banco Agrario. Así que yo creo que hay que mirar cómo a través de nuevas tecnologías, a través de diferentes temas, se le puede ayudar para que esos subsidios eficientemente le lleguen a los ciudadanos y, por supuesto, sean mucho más económicos. Es cierto, la doctora Rusinque y Supergiros, por supuesto, gozan de presunción de inocencia en esta que es una denuncia que está en pañales. Doctor Rodríguez, gracias por acompañarnos esta noche. No, chévere poder compartir con ustedes y buenas noches a todos los que nos están viendo. Gracias, representante Parrado, gracias por aceptar este diálogo, que se mejore pronto. A usted muchas gracias y pongámosle fe que este país va por buen camino. Qué bueno, ojalá sea así, señor. Gracias por acompañarnos esta noche. Doctora María del Pilar López, un gusto siempre tenerla en esta mesa. María Camila, un placer. Gracias por aceptar el diálogo. Llegamos al final en esta emisión hablando de asistencialismo, de subsidios, de programas sociales. Llegamos al final. Siga con la programación habitual. A continuación, Impacto Económico. Esta noche, un análisis de cómo el salario que ganaría Lionel Messi, el astro del fútbol en Arabia Saudita, distorsionaría el mercado económico. Además, la segunda parte de la entrevista con Jaime Bailey y más reportajes en este programa para entender su bolsillo, nuestro bolsillo. Que tengan una feliz noche, que descansen.